pies en la tierra. ¡Con los pies en la tierra! ¡Con los pies en la tierra! ¡Con los pies en la tierra! Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Con los pies en la tierra, una coproducción de Agua Vida y la Universidad del Trabajo del Uruguay. Hoy continuaremos conociendo los avances registrados en la instrumentación del proyecto de fortalecimiento de la capacidad productiva de la Escuela Agraria de Sarandí Grande. Particularmente en lo que tiene que ver con los avances en la ejecución de la rotación forrajera propuesta. Para ello, técnicos de Raison Paz, estudiantes y docentes nos cuentan acerca de las decisiones tomadas. ¿Lo vemos? Para nosotros es un orgullo y es un placer estar acá en esta jornada inaugural en cuanto a la discusión de la base forrajera que va a tener este establecimiento con fines tan diversos, ya sea productivos, didácticos, educativos. A nivel interno de la empresa estamos convencidos de la importancia desde el día cero en cualquier emprendimiento productivo discutir bien y establecer las bases y los objetivos de la rotación forrajera. Como todos sabemos, hoy hay un sinnúmero de razones para establecer rotaciones donde la participación de los cultivos sea más importante, otros argumentos productivos, económicos, medioambientales, por las cuales establecer rotaciones de mayor perennidad, de mayor persistencia. O sea que bueno, es un día importantísimo para el proyecto que tenemos enfrente, un día donde vamos a estar definiendo esa base forrajera que va a ser la que seguramente va a estar dando mayor sustento al emprendimiento. Y bueno, desde ya, desde el punto de vista de Raison Paz, estamos a total disposición a evaluar y discutir y responder cualquier tipo de interrogante que se planteen. Quise volver a verte, saltar a tus veredas. Este campo siempre fue un campo que no tuvo en general una política de rotación de pasturas, ni pasturas ni cultivos. Hay un engramillamiento muy importante en estas chacras en general, y bueno, y las pasturas que se hicieron generalmente fueron cultivos anuales, pensando más que nada en el problema de la gramilla, a pesar de que se hicieron tratamientos con dosis altas de glifosato. En cuanto al resto del campo, siempre fue campo natural, se utilizó siempre para el ganado de la cabaña de la escuela agraria y se tenía un ganado de cría. En base a eso es lo que vemos hoy. El empotreramiento había 4 o 5 potreros nada más, de tamaño diverso, y en definitiva lo más importante es que no hubo en ningún momento una política de rotación de pasturas y cultivos acá. Lo que se ve a simple vista acá es que el terreno que se va a utilizar para la siembra de pastura tiene mucha variación de altitud y eso. O sea, ¿qué manejo se va a realizar? Obviamente que no vamos a plantar la misma pastura que vas a plantar en un bajo, la vas a plantar en un alto. O sea, ¿qué tienen en cuenta respecto a lo que tiene con la topografía del terreno? Y eso sobre la pastura que se va a sembrar y las fertilizaciones que se va a hacer en los distintos lugares. Respondiendo a la pregunta del alumno, sí, primero que ya se arrancó con el sistema SAPI, por lo tanto se va a diagnosticar parte por parte del campo y en función del potencial de cada parte o de cada zona del campo es cómo se va a trabajar. O sea, cada parte vamos a diagnosticar los niveles de nutrientes que tiene y el potencial de cada parte, y por lo tanto se va a buscar las especies que mayor potencial de producción le podamos sacar en función de los niveles de nutrientes que existen en cada región del campo. ¿Por qué no aprovechar que el campo natural acá relativamente tiene una buena producción, mejorarlo y utilizarlo como para forraje? ¿Qué posibilidad habría o por qué no? ¿Por qué se descartó esa posibilidad? Ya que el campo natural mejorado tiene una buena producción, podríamos decir. Con respecto a poner una pradera, una festuca con trébol blanco el primer año, que la producción no anda en mucha diferencia en sí, a grandes rasgos.
Está buena la pregunta. El tema es que la idea es que estamos en una superficie pequeña donde apuntamos a la mayor cantidad de producción de materia seca por unidad de superficie. Y por lo tanto entendemos que instalar una pastura nueva, los niveles de producción de forraje deberían superar ampliamente lo que podría dar un campo natural mejorado. Entendemos que quizás en extensiones más grandes podríamos utilizar esa alternativa, pero entendemos que lo ideal sería hacer pasturas nuevas. La mayoría de las experiencias de campos naturales mejorados de alta producción, cuando uno le incorpora leguminosa, cuando uno le incorpora fertilizante y ese campo natural empieza, ese campo mejorado, fertilizado con nueva especie, empieza a elevar su estándar de producción, en la mayoría de las situaciones, por lo menos, el engramillamiento también empieza a aumentar. Por lo menos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico, a nivel país no hemos encontrado aún las soluciones para que los campos naturales mejorados en el año 4 o en el año 5 no nos terminen de todas maneras con un porcentaje importante de la gramilla. Es algo para seguir investigando, a ver cómo podemos hacer para aquellos buenos campos naturales, poder fomentarlos, poder hacer que crezcan desde el punto de vista de la producción y de la calidad de la pastura que están produciendo, pero sin que se vayan deteriorando con el pasar de los años hacia una situación peor de la del punto de partida. Con el desafío que tenemos enfrente de desarrollar un establecimiento lechero de alto potencial, pensamos que bueno, que hay que partir, que el punto de partida debe ser con especies y con variedades de alta producción, de alto potencial que nos permitan devolvernos eso en leche. A continuación, podremos seguir apreciando la muy positiva interacción generada entre estudiantes, técnicos y docentes. En cuanto a las especies que vos nos decís, si nosotros te decimos como cerra y gras, ¿qué se manejaría? ¿En mezcla, puros? Bueno, como bien se ha estado discutiendo antes, sin lugar a duda por el nivel de engramillamiento que se constata en el campo, es indudable que debemos empezar con un cultivo anual, con un regras anual. Y desde ese punto de vista, las opciones son distintas. Puede ser puro, puede ser un regras de ciclo otoño-invernal puro, de alta producción inmediata, de alta disponibilidad en los primeros meses. Podemos pensar en regrases de ciclo más tardíos, que si bien no son los mejores en lo que producen en el invierno, pero sí tienen ciclos de floración de 30, 40 o hasta 50 días más tarde que los regrases anuales estándares, que el 284, lo que te permite mantener la calidad de forraje avanzada ya en la primavera. Y podemos también estar pensando en incluirlo con alguna leguminosa. En principio, si uno piensa esta situación sobre la que estamos parados como la situación en el año 1 y piensa que el regras acá va a ser la cabecera de rotación de esa rotación de pastura que se va a estar implementando, mi posición personal sería sembrarlo puro, porque seguramente tras este regras anual, puro digo puro sin una leguminosa, capaz que podemos discutir sembrarlo mezclado con otro cultivar que sean complementarios en cuando te ofertan mayor forraje, porque se puede hacer eso también, sembrar mezcla de un regras Winter Star con un regras Belinda, que son de ciclo de floraciones distintas y te permite mantener durante más tiempo en el año pasto verde sin que se cañe, sin que se florezca, pero sí sin una leguminosa, porque seguramente estemos previendo que en el otoño lleve otro herbicida para seguir intentando disminuir la incidencia que el Cynodon tiene acá en este potrero, para que cuando en la medida que el Cynodon siga bajando, definir en qué año nosotros vamos a estar en condiciones de estar sembrando una pastura en base perenne, con festuca, con trébol blanco, con lotus o
o la mezcla que se defina. ¿No se planteó la posibilidad, ponerle, de implementar una pastura perenne, permanente, perdón, y arriba asociada con un cultivo? Vos cuando pensás en una pastura, tenés que pensar primero que nada qué pastura quiero en el año meta. No importa la situación y qué posibilidades tengo de hacer en el ambiente productivo, que vos hoy lo dijiste, para implantar esa pastura. Entonces, vemos el ambiente, vemos este potrero. Este potrero es un mismo ambiente, es un campo bastante bueno, es un campo que tiene posibilidades ilimitadas de poner una festuca, de poner otro tipo de pastura perenne. Hoy tenemos un problema que es la situación de engramillamiento, que es lo que nos está bloqueando llegar a la situación de nuestra pastura perenne que queremos tener acá. En el corto plazo tenemos que pensar que no la podemos meter esa pastura. Tenemos que meter algo entre medio, algo que produzca, que nos dé plata y que nos sirva para salvar esta situación. La única opción que tenemos es un verdeo de invierno. Cuando pensamos en verdeo de invierno tenemos que pensar que en esta fecha de siembra nos tenemos que ir más a un ryegrass que una avena, que la avena es un verdeo de otoño-invierno y el ryegrass es un verdeo de invierno-primavera. Y además, no pensar solamente en ryegrass, sino que pensar en qué tipo de ryegrass dentro de los ryegrasses que hay me puede servir para esta situación. Y me inclinaría por alguno que fuera de ciclo más tardío, que cuanto más tarde en la primavera, mejor. Otro aspecto a tener en cuenta que podemos tener acá es que el ryegrass puede ser una posible amenaza de la pastura subsiguiente, porque el ryegrass es el peor enemigo de la festuca. Entonces tendríamos que, una de las consideraciones que tendríamos que tener en cuenta si vamos a hacer un ryegrass acá es de no permitir que semille, porque va a ser nuestra potencial maleza de la gramínea perenne. Igualmente, con este nivel de malezamiento tal vez podríamos pensar en 2 años de verdeo de invierno para poder hacer una buena limpieza. Pero vos hablas de pasturas anuales para tener acá, ¿y por qué no un trigo para suplementar el año que viene? Algo que comentó García recién es que suplementos, hoy el sorgo vale $100, conseguís muy fácil. Un trigo estás hablando de un suplemento de $200 por tonelada. No es una situación como para hacer un trigo. Te diría que el trigo es muy sensible a lo que es problema de competencia en raíz. Te diría que con este nivel de engramillamiento tu trigo va a fracasar, porque en septiembre, octubre, cuando la gramilla se despierte y cuando el trigo precise el agua, que el trigo es un cultivo de invierno pero precisa mucha agua, te lo empieza a demandar, la gramilla te lo va a fulminar y te diría que vas a tener un cultivo con poco éxito. Si sembrás festuca sola, tenés que agregar urea. ¿Por qué no agregar alguna leguminosa? Está buena la pregunta. Nosotros en realidad lo que estamos recomendando desde la empresa, lo que estamos viendo y con lo que estamos trabajando son festucas básicamente consociadas con trébol blanco, con alguna leguminosa que en la mayoría de los casos se está dando trébol blanco. ¿Por qué trébol blanco? Porque el trébol blanco se compatibiliza bastante bien con lo que es el manejo de la festuca, y eso acompañado con una situación coyuntural ya de algunos años que es la del Lotus, con precios bastante excesivos, eso como consecuencia de la falta de semilleros y la falta de semilla. Entonces hoy estamos con valores de Lotus que originalmente o antiguamente se utilizaba, se aprovechaba ese Lotus quizás con un trébol blanco, también con un trébol rojo, para consolidarlo con la festuca. Hoy lo que nosotros estamos recomendando, viendo y que está andando muy bien, tanto en zonas tamberas como en zonas ganaderas, es trébol blanco con festuca. El aporte de nitrógeno del trébol blanco hacia la festuca es realmente muy bueno, pero de todas maneras nosotros creemos que es bueno pensar o ver en cada situación, pero siempre tener en mente una aplicación de urea, sobre todo post pastoreo, ¿no? Para favorecer el macollaje, principalmente de la festuca, obviamente, y bueno, la festuca puede ir con trébol rojo, puede ir con trébol rojo y trébol blanco, puede ir con Lotus. Hay buenas experiencias con alfalfa. Quizás en esta situación en la que vamos a estar viendo podamos estar pensando en festuca con trébol blanco, por ejemplo, sí. Esa festuca que me estás hablando, que puede ser en mezcla con trébol, más o menos ¿en qué porcentaje estamos hablando de producción de materia seca anual, comparado con un campo natural bien mejorado? Buena pregunta también. Bueno, ahí lógicamente lo que son los datos de producción que nosotros tenemos de festuca consociada con leguminosas,
está claro que va a depender bastante de un montón de cosas, entre ellas la época de siembra. Bueno, se hablaba hoy en el salón, cuando quizás no sea tarde hoy para sembrar una pastura, supongamos que fuera a hacer una pastura perenne ahora, y quizás sí, entonces varía mucho en función de eso, pero yo creo que la diferencia con la producción de materia seca por hectárea de una festuca bien implantada, sembrada un 20 de marzo a 18 o 20 kilos de densidad, con 2 kilos de blanco, bien fertilizada, la diferencia de esa producción de materia seca con un campo natural pueden llegar a ser bastante importantes, capaz que no tanto en el primer año, si consideramos y lo comparamos con un campo natural establecido, capaz que una festuca de 6, 8 toneladas de materia seca, pero ya en un segundo año si la festuca está bien implantada, hicimos los manejos y las fertilizaciones, la nutrición de la pastura adecuada, las producciones pueden ser todavía mayores y se distancia más del campo, de lo que puede ser una producción de campo natural básica, ¿no? Como recomendable y como óptimo, nosotros para lo que son implantaciones de festuca, pastura perenne, estamos recomendando en el entorno de 10-15 de marzo y quizás nos podamos ir hasta fines de abril o mediados de abril como fecha óptima para incluso poder estar sacando 3 y 4 pastoreos ya en un primer año de la festuca, o sea, ya un aprovechamiento bueno de la festuca de primer año. Ya cuando son siembras más sobre mayo-junio, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer ahí, en el caso de la festuca, es poder lograr una buena implantación, no necesitar de esa pastura y ya pensando en un segundo año, ¿no? Sí, en cuanto a lo que han hablado, ¿qué rotación se haría a lo que se ve que hay campo natural, el campo natural sucio? Hay pasturas ya quemadas. ¿Qué rotación sería de aquí a marzo del año que viene? Acá es bien clara la situación, tenemos potencial para una festuca, una alfalfa, una pradera de alto potencial. Sí, probablemente tengamos que pasar por 1 o 2 años de verdeo de invierno para poder limpiar este problema que es la gramilla. Y el campo natural, en realidad, el campo natural mejorado, cuando uno habla de campo natural mejorado con Lotus Rincón, la producción no depende del Lotus Rincón o de la leguminosa que le pongas, depende de las gramíneas que tenga el campo natural con las cuales va a estar asociado ese mejoramiento que estás haciendo. Si ese campo natural hoy tiene presencia de gramilla, ya te diría que es imposible hacer el mejoramiento. Si vos tenés una población de paspalum o de especies que te produzcan mucho y que tengas un potencial que si le agregás una leguminosa más fósforo te puedan producir más, buenísimo. Pero si tenés una situación de campo natural engramillado, no vas a tener otra que pasar a especies sembradas. A través de todo este proceso resulta reconfortante ver la evolución que han tenido los estudiantes, lo cual se refleja en el nivel de las preguntas realizadas. Para matar esta situación de la gramilla siempre hablaba de un verdeo de invierno y en el verano cuando vos te quedas sin el verdeo de raigras cuando se te muere. Es justamente eso, es para tener el raigras muerto, la gramilla rebrotando y darle por la cabeza con glifosato y acabarla. Pensando a largo plazo, ¿qué especie elegirían para el riego? Tenemos que pensar en toda la rotación y ver a ver en qué momento del año, qué especie es la que me va a responder mejor al riego. En ese sentido, seguramente lo deseable en el área bajo riego sea que siempre tengamos alguna especie como el maíz, como el sorgo, que son aquellas especies que capitalizan mejor el riego y cada milímetro regado que el productor le aplica. De todas maneras, en el resto del establecimiento, en el resto de la rotación, siempre vas a tener zonas de pastura, zonas pastoriles, hasta por un tema medioambiental, porque no podemos estar todos los años quemando y todos los años haciendo cultivo sobre cultivo, o sea, siempre hay una fracción que va a estar sobre pasturas perennes. Y desde el lado de las pasturas perennes, hoy por suerte tenemos muy buena información ya a nivel nacional de respuestas a riego de algunas festucas continentales, como es el caso de la festuca Inia Fortuna e Inia Aurora, inclusive bajo sistemas en lechería, que en combinación con leguminosas y en combinación en algunos casos con alfalfa,
están teniendo muy buenas respuestas y muy buenas performances a nivel de campo en cuanto a la respuesta con riego y de excelente calidad. Cuando vos vas a regar una pastura o un cultivo, lo primero que tenés que saber antes de meter el cultivo es de cuánta agua disponés y de qué sistema de riego disponés. Porque si vos disponés de un sistema de riego en el cual yo pueda aplicarle solamente 100 milímetros en todo el verano, capaz que ahí la solución es de repente pensar en una festuca en la cual yo con esos 100 milímetros la ayudo a pasar mejor el verano y que después en otoño y en invierno me dé un mayor potencial de producción. Ahora, si tengo una capacidad de riego de 500 600 milímetros por hectárea, ahí puedo pensar en un maíz, puedo pensar de repente en una gramínea subtropical que producen mucho pasto, todavía no la tenemos muy bien adaptadas al Uruguay, pero responden muy bien al riego. Entonces, un poco lo que quería dejarles era el concepto de antes de ver qué especie, ver qué sistema de riego tengo, cuánta agua dispongo y qué capacidad tengo para regar. ¿Qué gramínea subtropical se puede adaptar? ¿O puede ser el pasto elefante ese que se está hablando, que se está empezando a hacer en canelones y eso? Lo que son gramíneas subtropicales, estamos trabajando en varias líneas, todavía no tenemos disponibles a nivel comercial. Le estamos dando mucha bola a todo lo que son los Paspalum, Paspalum dilatatum, Paspalum notatum. Estamos evaluando un Paspalum dilatatum que en realidad es nativo de Uruguay, aparece en las rutas, aparece en las vías de tren, lo conocemos todo. Estamos evaluando uno de Australia, que los australianos han trabajado mucho en ese tema, en mejorar genéticamente los Paspalum. Estamos trabajando con un Paspalum notatum, que también hay en Uruguay, pero estamos evaluando uno que es de Corrientes, es de Argentina. A su vez también estamos trabajando con el Panicum coloratum, que es una especie que es el famoso Gaton Panic de Paraguay, que responde mucho al agua, responde mucho al calor. También estamos trabajando en toda una línea de cetarias, la Cetaria fasciolata, que es una especie que estamos también evaluando y ver si se puede adaptar. El único gran problema que tienen todas estas especies es que tenemos que pensar que en semilla tenemos que ponernos con $200 por hectárea. Hoy lo que estamos tratando de evaluar es ver cómo podemos hacer para implantarla mejor con menores cantidades de semilla o empezar a producir semilla nosotros. Pasto elefante nos estamos trabajando, es una especie de género Penicetum. Se está trabajando mucho en el norte, el único gran problema que tenés en el sur es que te lo agarran helada y te lo hace pomada. La idea es que tratar de utilizar todas estas especies que tengan alta relación de hoja-tallo, entonces que en verano probablemente tengan hasta mejor calidad que una festuca. El único problema que tendrías es que en otoño, por lo general, como son subtropicales, se empiezan a endurecer un poco y en invierno te producen relativamente poco, pero vos eso lo podés compensar con el resto del área del campo que de repente tengas algún perdido de invierno. Si en cuanto a la alfalfa con riego, ¿qué registro se obtiene? La alfalfa es la leguminosa que responde mejor al riego. Y te diría que cada vez más en los sistemas lecheros de nuestro país vemos que los productores están tomando la alfalfa como la alternativa perenne para las zonas bajo riego. El único inconveniente que tiene sí es que no resiste los excesos hídricos. Es una especie que hay que manejar con mucho cuidado, cada uno de los riegos. No resiste tampoco el riego por inundación, o sea, tiene que ser sí o sí un sistema de riego de tipo aspersión para que los riesgos de exceso hídrico y de poco oxígeno en el suelo sean bajos, pero sin lugar a dudas es la alternativa desde el punto de vista de leguminosa bajo riego. Sobre la situación que estamos ubicados acá en Sarandí Grande, de pronto deberíamos, a la hora de tomar la decisión sobre una alfalfa y sobre qué variedad, recabar más información sobre el suelo en el que estamos parados. Sería deseable que en los próximos meses, cuando lleguen las decisiones de ya estar implantando pasturas perennes, algunas asociadas a las alfalfas, ver qué características tiene el suelo desde el punto de vista de la composición química, de la estructura, a ver si es una buena opción o no la alfalfa para este potrero en particular. Hoy tuvimos una jornada en lo que es a nivel del aula y a nivel de campo con los técnicos de Brighton Pass, y estuvimos conversando el tema de las posibles pasturas que se van a incorporar en el nuevo tambo
de la escuela agraria y estuvimos discutiendo el porqué de la pastura que se van a implementar y por qué esa pastura y no otro tipo de pastura. Con lo que intercambiamos me pareció una tarea muy interactiva, muy buena. Aprendimos cosas que las habíamos en parte olvidado y estaba muy bueno, a mi parecer, y de mis compañeros, impecable. Nos propusieron propuestas a nosotros, tirando de parte de los alumnos, qué podíamos proponer hacia ellos. Tuvimos una interacción a mi gusto muy buena, en la cual mostramos lo que hacemos en el salón a ellos, planteamos dudas, nos sacan dudas ellos que son técnicos de empresas de afuera y nos muestran una realidad que capaz que en el salón nosotros no la vemos o lo que es teórico en la cancha no se da. Y me parece que esto nos sirve mucho a nosotros como alumnos, que ganamos mucho en experiencia tratando con gente esta, que la maneja afuera en diversos campos, en cantidad, en variedad de lo que se planta. Y me parece que es algo bueno para todos nosotros que somos alumnos. Bien amigos, hemos llegado al final de una nueva entrega. Para comunicarse con la producción pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico que figura en pantalla. Nosotros nos volvemos a encontrar desde otro punto del país en 7 días con los pies en la tierra.